¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños sobre la serie de Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 4 del 1 al 6 y vamos a estar reflexionando esta semana y la próxima sobre discernir la verdad del error. Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, esa persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios no prestan atención. Nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. La palabra clave aquí es probad y haremos dos preguntas al pasaje. ¿Cuál es el rol del espíritu en el Nuevo Testamento y en la vida del creyente? ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Muchos son los que tienen la dificultad para poder diferenciar la verdad del error, lo apropiado de lo inapropiado, el legalismo del biblicismo, el legalismo y el sentido común. Juan interrumpe el tema que viene tratando desde el capítulo anterior del amor y luego lo va a continuar después de hacer este intervalo en el medio para hablar acerca de probar los espíritus. Y uno se pregunta por qué lo hace. Y porque la verdad es la columna vertebral del amor de Dios. El cristiano tiene que saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo pecaminoso, la verdad de la mentira, porque esto tiene la verdad, la posibilidad de diferenciarlo. Cada siglo ha tenido que enfrentar desafíos en cuanto a poder discernir la verdad. Hoy el problema que tenemos en la sociedad actual con el posmodernismo es la tolerancia. Hay cosas que antes estaban claras y ahora la respuesta es bueno, eso depende. Antes, con el sentido común, muchas cosas se podían diferenciar simplemente usando el sentido común. Pero el posmodernismo le ha dado muerte al sentido común. No sabemos la diferencia entre lo sano y lo insano porque la sociedad está tan enferma a tal punto que lo insano es tan común y lo común ya no se cuestiona. El espíritu del posmodernismo es un espíritu de tolerancia, que no se atreve a juzgar a los demás. Satanás sabe muy bien que si convence a una generación de ser tolerante, que no juzgue en estas áreas que son importantes de tener convicción, hará después lo mismo con la palabra. Porque por eso Juan dice, probad los espíritus. La palabra en griego es dokinazo y es una palabra que viene de la metalurgia, que es para probar las cualidades de los metales, especialmente para poder distinguir cuál es oro. Necesitamos probar los espíritus de los falsos profetas y maestros. Lamentablemente el cristiano de hoy tiene muchas dificultades para poder diferenciarlos. Cuando dice probad los espíritus, algunos lingüistas lo traducen como dejen de creerle a los espíritus. El problema es que creemos corrientes que están distorsionadas de la palabra de Dios y no nos damos cuenta, no las podemos discernir, no las podemos distinguir. La herejía es tan sutil, es destructora y se propaga tan fácilmente que Satanás ha tomado la verdad de Dios, la ha distorsionado, la ha cubierto de cosas que nos gustan, que nos atraen y la sembró dentro de la iglesia. Muchos son los que no distinguen, no diferencian la verdad distorsionada. En los versículos 3 y 4 de este párrafo que estamos viendo dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes ya oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí.
¿Cómo conocer la diferencia? Muy básico, por lo que enseñan. Hay que poder contrastar la enseñanza de estos falsos profetas con la verdad de la palabra de Dios. Y por eso nos vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en la vida del creyente en cuanto a este tema de discernir? Y dice el versículo 4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre estas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da una evidencia interna. Juan tiene confianza que los verdaderos creyentes pueden llegar a distinguir porque tienen la simiente del Espíritu Santo que va a testificarles en el interior acerca de la verdad de Jesús. El Espíritu Santo va a hacer dos cosas en nuestra vida para ayudarnos a discernir. Juan 16, 13 y 14 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Dos cosas va a hacer el Espíritu Santo. Siempre nos va a señalar o a marcar o a guiar hacia Jesucristo. Cuando una enseñanza exalta demasiado al Espíritu Santo por sobre Jesucristo, esa enseñanza está distorsionada, es una verdad que está distorsionada. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús, no a sí mismo. El Espíritu Santo vino a señalar, a entronizar, a exaltar y a dar testimonio acerca de Jesús según las mismas palabras de Jesús en Juan 16. La segunda cosa que nos da el Espíritu Santo es la habilidad de poder discernir la verdad del error. Esta capacidad se incrementa en la medida que el creyente va avanzando en madurez. Cuando hay una verdad de Dios, el Espíritu Santo en nuestro interior dice amén a esa verdad. Te está diciendo con eso, esto es verdad, créelo. Cuando yo no quiero recibir esa confirmación que hace el Espíritu Santo dentro de mi interior, el Espíritu Santo me empieza a confrontar y me empieza a acusar desde adentro para que yo sepa que acepté algo que no es verdad de Dios. Él vino a dar testimonio de la verdad. Yo puedo negar la verdad de Dios, pero el Espíritu Santo dentro mío se va a resistir a aceptar como verdad esa mentira. Primera de Juan 4:6 dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. El que conoce a Dios dice amén a lo que es verdad de Dios, a lo que se enseña, y entonces obedecen y se someten a esto. El que no conoce a Dios se resiste a la verdad de Dios, no la oye, la desobedece y se rebela contra ella. Rebelión y sumisión entonces son claves para determinar si creemos la verdad o la mentira. Entonces la respuesta a la primera pregunta sería que el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo, a dar testimonio de la verdad, a afirmarla dentro de nuestro corazón, a decir amén a ella dentro nuestro y a darnos discernimiento entre verdad y mentira para que nos alejemos de la mentira. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Palabras de Jesús en Juan 16:13. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? No se refiere a un demonio particular, no se refiere a Satanás. Está diciendo que es un espíritu del anticristo que está metido en la filosofía, en la enseñanza, en la sabiduría de mentiras y falsedades, de engaños francos y sutiles. Satanás es el padre de mentiras. Cada verdad que te vende tiene una gran mentira por abajo. Satanás encubre la mentira con un aire de fe. El amor es algo que viene de Dios. Por eso él toma la verdad de Dios y la distorsiona, la cubre de supuesto amor entre hermanos para que nos haga creer que ahí está el Espíritu de Dios y entonces eso es verdad. Eso hace que muchos vean cosas que son de Dios como algo malo y luego vean cosas que son de Satanás y lo llamen bueno sin poder diferenciar verdad del error.
El arma más mortífera que tiene Satanás es diluir, es cambiar, es camuflajear la verdad, para que no la distingamos y creamos las mentiras y quedemos atrapados en sus garras de engaño. ¿Cómo podemos distinguir en esta época posmoderna la verdad del error? El posmodernismo ha vaciado las palabras de contenido. La palabra sigue siendo la misma, el significado es muy distinto hoy a lo que era en la antigüedad. Una palabra antes significaba una cosa, hoy depende de cada lector o de cada oyente la propia interpretación que pueda hacer de eso. Desde el Edén, Satanás usó este recurso. No es nuevo, lo sigue usando. Es tan antiguo como la humanidad. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? ¿De veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Génesis 3:1. Ellos creyeron y perdieron todo lo que Dios les había dado. El ser humano desde allí cree que todo placer o todo disfrute nos está prohibido y no es de Dios. La Iglesia terminó creando restricciones innecesarias basadas en esta gran mentira. Los creyentes de Galacia y de Colosas fueron engañados por esto. Fíjate lo que Pablo les escribe en Colosenses 2, 20 y 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo, tales como no toques, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer malos deseos. Si Satanás nos logra convencer que haciendo un trato severo con la carne podemos vencer por esfuerzo humano los malos deseos, nos habrá convencido de un gran error. Nos dejará sedientos, hambrientos, y no buscaremos a Dios para saciar esa sed, sino buscaremos aguas contaminadas con mentiras. Satanás nos impulsa para que busquemos satisfacción por el camino del pecado. Nos convenció de que los placeres son malos y no son de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y dice, dirán que está mal casarse, que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4, 3 al 5. Pablo destaca dos cosas, alimentos y sexo. Dos cosas que Satanás desvirtuó. Nos ha hecho creer que no hay manera de disfrutar de los placeres si no es de manera prohibida. El Hijo de Dios puede disfrutar de las cosas que Dios creó de manera santa, porque tienen ahora el Espíritu de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y es para ser disfrutado en gran manera. No deberíamos rechazar ningún alimento porque se puede santificar por la palabra y la oración, dice Pablo. Él creó una variedad inmensa de alimentos para que disfrutemos con acción de gracias. Nuestro Dios es versátil y es multicolor. En cuanto a la sexualidad humana, también es creación de Dios. Dios nos dio receptores sensibles en los labios, en el cuello, en los dedos, en las manos, en órganos sexuales, para que disfrutemos del amor pasional. Sus hijos regenerados, habitados por el Espíritu de Dios, pueden disfrutar con placer santo la sexualidad. Cuídate de los que enseñan otra cosa. Hay un autor llamado C.S. Lewis que escribió un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Allí, el tío, que es Satanás, dice que Dios es su enemigo y que él hizo los placeres. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer textual. Nosotros no pudimos ofrecer ningún placer y lo único que podemos hacer es estimular a los seres humanos a que disfruten los placeres de nuestro enemigo ha producido en formas, ocasiones o grados que él ha prohibido. Es decir, Satanás lo que hace es que vos disfrutes de las cosas que Dios creó, pero de maneras totalmente prohibidas. La habilidad de experimentar el placer
Satanás no la puede generar porque la genera únicamente Dios. ¿Qué hace Satanás? Toma lo que Dios creó y lo desvirtúa para que lo hagamos de forma prohibida. Por ejemplo, la pornografía nos lleva a disfrutar de manera prohibida, deja siempre una sed cada vez mayor en cuanto más uno se expone a ella. Si ese hombre se convierte y es santificado por la verdad de Dios, podrá experimentar del placer sexual de manera agradable a Dios y nunca más va a buscar en la pornografía porque va a disfrutar del sexo según la verdad de Dios. C.S. Lewis agrega: Dios ha llenado el mundo de placeres. Todo tiene que ser distorsionado para que nos sirva de uso, le dice Satanás al demonio novato, que es su sobrino. Satanás nos hace creer que no podemos sentir placer ni satisfacción, y eso nos deja hambrientos y sedientos y nos atrae a la pornografía, que vendría a ser el agua contaminada. Cuando creemos las mentiras, seguimos esclavos de los placeres satisfechos de manera prohibida. Intentar frenar esos placeres por voluntad propia nos hunde cada vez más en ello, y esto es una gran mentira. Satanás usa la falsa tolerancia también. El hombre posmoderno dice que la moral depende de cada uno. No hay una clara línea entre lo moral y lo inmoral en esta época. Satanás toma la cultura en medio de la cual la iglesia está inmersa y comienza a apretarnos con la cultura, como la serpiente a su presa, la va ahogando despacito hasta que la mata. Eso ha hecho envolviendo hoy a la iglesia con ideas del posmodernismo. Hoy le preguntás a las nuevas generaciones si hay algo apropiado o inapropiado, aunque no esté explícitamente prohibido en la Biblia, y te van a decir, bueno, yo puedo decir que es feo, que a mí no me gusta, pero no te puedo decir si está mal. Están atrapados por la cultura, están atrapados por Satanás. Hay cosas que sabemos que son inapropiadas, aunque la Biblia explícitamente no las prohíba. Hay cosas que sabemos por intuición, por sentido común. El problema es que hay cosas que pasaron a ser parte de la cultura y el creyente terminó abrazándola como algo que no cuestiona si es o no es apropiado. Las culturas fueron formadas por seres caídos, sin el Espíritu de Dios. Por eso el cristianismo es una contracultura. El cristiano tiene ahora una conciencia que ha sido iluminada por el Espíritu Santo, puede distinguir patrones pecaminosos de su cultura y apartarse de ellos. Hoy somos tan abiertos que abrazamos todo sin cuestionar nada. Por ejemplo, no encontrarás ningún pasaje de la Biblia que te diga que no podés ir al carnaval. Entonces, si la Biblia no lo dice, si no me lo prohíbe, yo puedo ir. Obviamente que no, carnaval es fiesta de la carne. Un cristiano no puede estar allí porque no es apropiado. Y así podés empezar a ver un montón de otros temas. Otros se van al extremo opuesto y dice, si no está en la Biblia, no lo creo. La Biblia no dice muchas cosas, pero hay cosas que no tiene que decirla literalmente para que yo llegue a concluir que realmente pasaron o que fueron así. Tiene que ver con el sentido común. Satanás logró sacar el sentido común y así gana muchas de las batallas con nosotros. Uno de los sentidos más básicos de la razón es la acción del sentido común de los hombres. Dios siempre le dijo al hombre lo que es estético de lo que no lo es, lo que es apropiado de lo que no lo es, lo que es permisivo de lo que no lo es. Sin el sentido común, Satanás pone a la iglesia en un gran engaño. Esta es la única generación que trata de caminar sin sentido común. En el periódico Times de Londres salió un anuncio de un obituario al sentido común. Quiero leértelo tal cual está. A la muerte del sentido común le precedieron en su muerte sus padres, llamado Verdad y Confianza, su esposa Discreción, su hija Responsabilidad y su hijo La Razón. Le sobrevivieron 4 hermanastros, Conozco mis derechos, Lo quiero ahora, Alguien más tiene la culpa y el cuarto, Yo soy una víctima. Podríamos agregar un 5.º hermanastro, La distorsión de la verdad y del sentido común. En esto están las nuevas generaciones, que no pueden distinguir lo profano de lo sagrado, lo apropiado de lo inapropiado,
lo secular de lo santo, lo moral de lo inmoral, lo sano de lo insano, lo armónico de lo desarreglado. El Espíritu fue puesto en nosotros, sus hijos, para que podamos distinguir estas cosas. Por lo tanto, probemos los espíritus. Te dejo para que, junto con tu líder de grupo, puedas profundizar en estas verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.